Seguimos con la clase. En este caso vamos a hablar de los mutágenos, o los agentes mutagénicos. Hay que decir primero de nada que las mutaciones pueden ser de dos grandes tipos. Aquellas que son espontáneas, al azar, como está diciendo el texto, son errores en la replicación o lesiones fortuitas en el ADN. Lo más probable es porque el ADN tiene edad y con la edad pues las cosas se estropean, lógicamente. Y otras lesiones que son inducidas por agentes mutagénicos. Esos agentes pueden ser de dos tipos, según vuestro libro, pues yo voy a decir que son de tres tipos, porque realmente son agentes químicos, físicos y también biológicos, porque hay algunos virus que pueden inducir mutaciones. Bueno, eso incrementa la tasa de mutación espontánea de las especies muchísimo. Los mutágenos químicos, pues son de muchos tipos, pero destacan, por ejemplo, los llamados agentes desaminantes. Como su propio nombre indica, producen desaminaciones, o sea, eliminaciones de grupos amino. ¿Dónde? Pues la base nitrogenada. Un ejemplo de ello sería el ácido nitroso. No confundáis con el óxido nitroso de los coches. Que lo que hace es desaminar la citosina, que sabéis que es uno de los 4 nucleótidos del ADN y del ARN, originando uracilo. O sea que en una zona de ADN que debería haber citosina, de repente aparece un nucleótido típico del ARN. Y ese pues aparearía con la adenina en lugar de con la guanina y por lo tanto pues se produce la mutación en ambos lados. Esto provocaría mutación por sustitución normalmente durante la replicación del ADN y sería de tipo transición, o sea, de una base, en este caso púrica, por otra púrica. Agentes alquilantes. Bueno, estos no están alquilando nada, se llaman así, ¿vale? Actúan añadiendo grupos metilo o etilo a la base nitrogenada. Un ejemplo, el etilmetano sulfonato, EMS, que a vosotros no os suena nada, pero eso en la industria es bastante extendido, es un derivado del petróleo, ¿vale? Y lo que hace es transformar la guanina en O-etilguanina. Y lo que hace es que en lugar de aparearse con la citosina, pues se aparea con la timina, con lo cual, pues imaginar, ya está el lío hecho. Causando mutación por sustitución de base tipo transición durante la replicación, otra vez. Acordaros que la replicación son las mutaciones peores, porque son aquellas que se pueden transmitir con más facilidad. En una transcripción, si se produce una mutación, se queda en esa proteína. En la replicación, sigue adelante con la línea celular. Y si es una célula germinal, pues seguiría adelante con la línea evolutiva de esa especie. También los hay análogos de base, o sea, son estructuras que son bastante parecidas a base nitrogenada y lo que hacen es que durante la replicación reemplazan a las bases correctas, como puede ser, por ejemplo, el 5-bromuracilo, que aunque se llame 5-bromuracilo es más parecido a la timina. Por lo tanto, se aparearía con la guanina, ¿vale? Y en este caso, en lugar de hacer lo que haría la timina, que es aparearse con una adenina, haría las veces de citosina, para que me entiendan. Los agentes intercalantes son sustancias que se introducen entre bases nitrogenadas, como su nombre indica, por eso se llaman intercalantes, y causan adiciones o deleciones de un solo par de bases, ¿vale? Estos son algunos de los típicos casos precisamente de mutación por delección o adición, ¿vale? Lo cual provoca desplazamiento en el marco de lectura y por tanto todo el patrón de lectura, como decíamos en la anterior clase, se ve alterado. Algunos ejemplos sería la naranja de acridina, que es un colorante que se utiliza comúnmente en laboratorio, ¿vale? En el laboratorio nuestro en el instituto no lo tenemos ni de lado, ni lo hemos pedido, pues porque es cancerígeno y es un poco tonto, ¿no?, tenerlo. Y también el benzopireno, pues que es un derivado del benceno, que sabéis que es una molécula aromática que es de uso bastante frecuente a nivel industrial, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis un poquito algunas de esas problemas, ¿no? Un agente intercalante que metería aquí una base, ¿vale? Y el reemplazo por 5-bromuracilo, algunos ejemplos. Eso en cuanto a los químicos. Hay muchos más químicos, por ejemplo, no hemos hablado de la nicotina. La nicotina, y no solo la nicotina, más bien el alquitrán y otros muchos componentes que tiene el tabaco, sobre todo cuando se quema, pues también son mutagénicos. Bueno, y además tienen una acción mutagénica bastante multiplicada o sinérgica. Por lo tanto, puede hacer bastante de las cosas que habéis visto antes combinadas, porque son más de una sustancia. De hecho, una de las sustancias que hemos hablado también deriva de la quema del tabaco. De hecho, el tabaco, pues sabéis que es el producto que más tipos de cánceres produce, sin lugar a duda, porque su uso es muy extendido. Nosotros no tenemos en casa
un benceno industrial para uso diario, pero el que es fumador evidentemente tiene en su boca siempre ese problema. Bueno, los físicos, pues los dímeros de pirimidina podrían ser reparados por ciertas enzimas fotorreactivas. ¿Qué significa eso? Pues que hay veces que hay reparación. Esto me parece a mí que está aquí mal puesto. Esto es de otro sitio, perdonadme. Los mutágenos físicos más importantes serían las radiaciones no ionizantes, la luz ultravioleta, por eso el problema del cáncer de piel, pero la luz ultravioleta, aunque es un bastante buen mutágeno, entre comillas, es un mutágeno que nuestro cuerpo solo puede penetrar en las capas externas de nuestro cuerpo, en la piel, y por eso es causante de multitud de cánceres de piel, ¿de acuerdo? También la utilización de ultravioleta pues para esterilizar, ahora que tanto se habla de la esterilización, estamos en un tiempo que se habla mucho, precisamente se estaba hablando de si la luz ultravioleta esterilizaba contra el coronavirus y toda esta historia. No es exactamente su uso, pero sí que puede esterilizar muchas otras cosas. Por ejemplo, sirve para esterilizar agua, el agua que se va a introducir en las piscifactorías, ¿vale? Se pone una laminita pequeña de agua en la entrada y se le va pasando por una luz ultravioleta y mata ciertos gérmenes que pueden ser dañinos para los peces. Bueno, pues, y lo matan pues precisamente por esa capacidad mutagénica. Bueno, daría formación, en ese caso, de enlaces covalentes entre dos bases pirimidínicas contiguas, generando dímeros de pirimidina. O sea, sea la que sea, se van a unir citosina con citosina o citosina con timina, si a lo mejor ese no es lo que tendría que haber ahí, no es la secuencia que tendría que haber, pero es la que genera. Por tanto, distorsionaría la doble hélice del ADN, causaría un bloqueo en la replicación del ADN y en la división celular. Problemático. El resultado puede ser letal para la célula. Pero evidentemente, acordaros, células externas. El problema es cuando la radiación es ionizante y es muchísimo más pequeña, tiene menos longitud de onda y puede entrar más dentro, como pueden ser los rayos X y los rayos gamma, que evidentemente son muchísimo más mutagénicos que la radiación ultravioleta, porque entran más adentro. Pueden provocar mutagénesis en cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hacen estos rayos X y gamma? Pues básicamente rompen los enlaces fosfodiéster, que sabéis que eran los que unen nucleótido a nucleótido, y por tanto fragmenta las cadenas de ADN. Es como si fuera una actividad nucleasa rompiendo uniones entre ácidos nucleicos y provocando pues, un desastre bastante difícil de arreglar, por no decir imposible. Bueno, ahí tenéis un poquito cómo sería la luz ultravioleta, generando esos dímeros de timina en un sitio que debería haber guanina-guanina, y de repente aquí este dímero está haciendo aquí la puñeta. Y esto, si aquí intenta meterse una ADN polimerasa para leer esto, para replicar, pues no podrá hacerlo. Las mutaciones, ¿son todas dañinas? ¿Son todas beneficiosas? Pues evidentemente ni una cosa ni la otra. Hay muchas mutaciones que son neutras, otras que son beneficiosas, generalmente para la especie, porque lo que hacen es generar características nuevas que la especie no tenía, y hay algunas que son perjudiciales. Y una de las cosas que más susto nos da, sobre todo cuando son mutaciones a nivel individual, a nivel individuo, no a nivel de célula germinal, sino somática, son las mutaciones que generan en carcinogénesis, en tumores, ¿de acuerdo? ¿Qué es la carcinogénesis? El mecanismo de formación y desarrollo de un cáncer. Y acordaros que un cáncer es una tumoración, un grupo de células que crece descontroladamente y además se puede transmitir a diferentes partes del cuerpo mediante el mecanismo de la metástasis, ¿vale? ¿Cuándo se origina un cáncer? Pues cuando fallan los mecanismos de control de la mitosis en las células normales y estas empiezan a multiplicarse, como decíamos, descontroladamente. Por tanto, se convierten en cancerígenas o carcinógenas. Estas células también tienen la capacidad de invadir otros tejidos, que es lo que decíamos antes, justo, conocíamos como metástasis, que es lo más problemático. La diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno es que un tumor benigno está encapsulado y no puede generar metástasis. Un tumor maligno se puede escapar del sitio y puede generar incluso pues, focos de cáncer e incluso desviarse circulación sanguínea específica para ello. Las sustancias responsables de la carcinogénesis o cancerígenas, ¿no? Son esos agentes carcinógenos o cancerígenos y actúan generando mutaciones en los llamados proto-oncogenes. ¿Eso qué es? Proto es lo que quiere llegar a ser. Y oncogenes pues son genes cancerígenos. ¿Qué significa? Que en nuestro cuerpo tenemos dictada la orden del cáncer, todos nosotros, ¿eh? No es que unas personas tengan y otras no, por herencia, no, todos tenemos proto-oncogenes. Lo que pasa es que hay personas que tienen más debilidad que otras a la hora de proteger ese bloqueo de los proto-oncogenes.
Esos protoncogenes serían genes implicados en el control de la proliferación y diferenciación celular. Y es lo que, si se desbloquea, pues evidentemente puede hacer que no acate las órdenes del organismo. Un cáncer aparece cuando un protoncogene se convierte, como resultado de una mutación, en un oncogene. O sea, en un gen activo. No el que quiere llegar a ser, sino el que lo es. Ejemplo, son casi todos los agentes mutagénicos, como puede ser, por ejemplo, la radiación ultravioleta que hemos dicho antes, el benzopireno del humo del tabaco, benzopireno, que es una de las sustancias que tiene el humo del tabaco. Tiene varias, por lo menos centenas, e incluso se habla de miles de sustancias en el tabaco, sobre todo en el tabaco quemado, ¿vale? Y también el virus del papiloma humano. Por eso decía antes lo de agentes mutagénicos físicos, químicos y en este caso biológicos. El VPN o el VPH, perdón, o el virus del papiloma humano es un virus que tiene esa capacidad, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, pues puede generar el famoso cáncer de cuello de útero, o incluso se ha visto que algunos otros cánceres, incluso genitales masculinos. Por eso se está promoviendo, están queriéndose que promover la vacunación no sea solo para chicas, sino también para chicos. Porque, en principio, los chicos podemos contagiar a las chicas y también pues porque podemos tener pues, nuestro regalito, ¿vale? Bueno, tenemos una cosa que son los antioncogenes. ¿Eso qué es? Bueno, son genes celulares codificadores de unas proteínas que se llaman factores de necrosis tumoral, TNF, ¿vale? Esto se va como al último tema del temario, porque esto tiene que ver con el sistema inmunológico, pero en el sistema inmunológico precisamente no vamos a hablar de esto, por lo tanto hablamos ahora. Bueno, estos son genes que destruyen específicamente las células cancerosas e inhiben su migración a otros tejidos. Sí señor, tenemos un problema que nuestro mismo cuerpo tiene y se puede desbloquear, y tenemos la solución. ¿Cuál es el problema? Que la solución no siempre ocurre. Las mutaciones en los antioncogenes aumentan el riesgo de desarrollar tumores. Si encima tenemos el mecanismo que nos va a permitir sobrevivir a los tumores o no desarrollarlos, mejor dicho, pues evidentemente estamos bastante acorralados. Bueno, ¿cuáles son las fases de la carcinogénesis? Esto de todas formas, toda esta parte no la vais a ver en selectividad, pero yo la voy a explicar, pues me interesa que la entendáis. Tenemos una fase que es la fase de iniciación del tumor. Comienza cuando los agentes carcinógenos actúan sobre la célula, alteran el material genético y generan la mutación en sí, ¿vale? La célula se denomina célula iniciada cuando ya está afectada por la mutación. Comenzaría a multiplicarse debido a esa mutación a una velocidad superior a la normal, superior al ritmo que dictan pues, las hormonas y todos los factores de crecimiento normal de los tejidos, ¿vale? Transmitiendo la mutación a sus descendientes, o sea, su línea celular serían todas células tumorales, ¿de acuerdo? Las células iniciadas permanecerían en el organismo en latencia durante ciertos periodos de tiempo. ¿De qué depende esto? Pues más bien el tiempo de latencia va a depender lo agresivo que sea el tumor. Hay tumores que son muy agresivos porque se proliferan muy rápido y otros son bastante más lentos. También tiene que ver con la tasa de crecimiento celular de la persona en sí. Si una persona es joven, pues tiene más tendencia a que se multipliquen más rápido las células cancerosas, igual que las otras células normales del cuerpo. Cuando una persona es más mayor, pues su ritmo de crecimiento celular es menor y por tanto la extensión del cáncer, o más bien la proliferación, es un poquito más lenta, ¿vale? Esto no quiere decir que se pueda transmitir más o menos. Puede haber cánceres que se quedan más localizados, pero se proliferan muy rápido, y cánceres que se diseminan mucho y no crecen tan rápido. Bueno, la segunda fase sería la promoción. Si sobre la célula iniciada actúa de nuevo y de manera repetida los agentes carcinogénicos, la multiplicación celular se hace más rápida todavía y aumenta la probabilidad de que se produzcan nuevas mutaciones y por tanto, pues, evidentemente esto está claro. Si tú te sometes a un agente mutagénico una vez, tienes mucha menos probabilidad de desarrollar un tumor que si te sometes repetidamente. Por eso el peligro de las personas pues, que trabajan con radiación sostenida, como les pasaba a los primeros científicos que descubrieron la radiación y trabajaron con ella, no sabían lo que tenían entre manos y todos ellos murieron de tumoraciones, generalmente de leucemia, bastante asociado. Marie Curie, su hija, y Becker, pues todos los que prácticamente trabajaron, menos el marido de Marie Curie, que tuvo un accidente de tráfico, se lo cargaron. Pero bueno, seguramente si hubiera seguido su vida sin ese accidente, hubiera muerto también por leucemia. Bueno, pues las células involucradas en esta fase se llamarían células promocionadas, por eso se llama promoción, ¿vale? Y son muchos los factores que actuarían en esta fase
como puede ser una alimentación inadecuada, tabaco, alcohol, lo que llamamos factores de riesgo cancerígenos, que sabéis que cada día se descubren algunos más. La tercera fase sería la progresión. Las células iniciales y promocionadas son cada vez más numerosas y se convierten en células tumorales que tienen ciertas características. Primero, que tienen alteraciones en forma, tamaño y función. Gran aliado para los patólogos, los anatomopatólogos, la gente que recibe una biopsia y mira el tejido y nada más ver el tejido sabe si ese tejido tiene tumoración o no, porque las células son muy diferentes. Una de las primeras cosas que se alteran en el cáncer o en los tumores en general es el citoesqueleto y por tanto la forma de la célula. La forma de la célula no tiene nada que ver con la fórmula típica de un tejido perfectamente ordenada la célula. Si es un tejido epitelial, por ejemplo, esa forma de empalizada se pierde y tiene una forma pues bastante claramente deforme, ¿no? Y nunca mejor dicho. Bueno, también, aparte de cambiar en la forma, cambian en el tamaño y cambian en su función, lógicamente porque no hacen lo que se les ordena. Si es una célula epitelial que tiene que proteger al organismo o al tejido para que nada salga o nada entre, pues de repente deja de tener esa funcionalidad y evidentemente puede tener permeabilidad. Bueno, otra de las cuestiones es el tamaño. También pueden ser, generalmente se hacen más grandes de lo normal o incluso pueden ser más pequeñas si la célula original era grande. Tienen capacidad de invadir otras partes del organismo, lo que habíamos hablado antes de metástasis, ¿no? Tanto a nivel local, filtrando los tejidos alrededor, como si puede tener la suerte para ella, para nosotros desgracia, claro, de tomar un vaso sanguíneo, un vaso linfático, puede escaparse claramente del ámbito del tejido y llegar pues a cualquier sitio. Por eso son peligrosos, muy peligrosos, cánceres donde hay una vascularización intensa, como puede ser el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, el pulmón, sabéis que una de las características que tiene que tener es que es intensamente vascularizado, porque toda la sangre del cuerpo se debe oxigenar. Aprovecha esas vías de escape pues para irse a cualquier lado, ¿de acuerdo? Y evidentemente hay tejidos que son afines. Por ejemplo, el hígado es complicado porque el hígado tiene ahí y el intestino también, porque tenemos la vena porta hepática que comunica el hígado con el intestino. Entonces la comunicación entre los dos es facilísima. También la zona donde coja ganglios linfáticos es fácil que a partir de ahí se extienda el tumor. Bueno, promueve también la vascularización de la zona afectada, lo que decía, lo que se llama un proceso de neovascularización. Eso es producir vasos sanguíneos nuevos. Esto es, por ejemplo, lo que hace de forma natural nuestro cuerpo cuando tenemos una variz en una pierna. La vena superficial queda inutilizada y el cuerpo genera venas nuevas. O cuando una persona que hace culturismo o hace actividad física, pues sabéis esas típicas venas que aparecen en los brazos y tal. Eso es neovascularización, es un proceso normal del cuerpo, pero que estos bichitos se saben producir ellos solos, ¿no? Uno de los ataques a las células tumorales hoy día es precisamente cortar esa neovascularización, matarlas de hambre, literalmente. Bueno, también segregan sus propios factores de crecimiento, o sea que ellas desoyen las órdenes del conjunto de las células del sistema nervioso y del sistema endocrino, y lo que hacen es mandar señales, sus propias señales a sus células hijas para que crezcan a su ritmo, ¿vale? Son inmortales. Acordaros que había una actividad telomerasa que tenemos las células eucariotas, la mayoría de las células eucariotas de seres pluricelulares, que lo que hace es generar un tiempo de vida para una línea celular. Bueno, pues estas células la pierden, por lo tanto técnicamente son inmortales, igual que las células de un protozoo, ¿vale? El resultado sería el desarrollo de un tumor o neoplasia. Cuando veáis el término ese neoplasia, pues cuidado, ahí es chungo. Ahora, no os asustéis si en algún momento de vuestra vida os encontráis con un diagnóstico antes de hablar con el médico, todo el mundo abre la cartita del análisis o de la prueba y hiperplasia, nos hemos cagado. Bueno, no. Hiperplasia significa que ha crecido algo, ¿vale? Generalmente es una hiperextensión de algo. Puede ser benigna, ¿eh? Generalmente lo es. Cuando dices neoplasia, aquí está la cosa complicada. Bueno, hablamos ahora de otra cosa completamente distinta, pero relacionada, la variabilidad genética y la evolución. Bueno, la evolución biológica es un proceso de cambio genético en grupos de poblaciones. Acordaros, la unidad de la evolución es la población, no es el individuo, ¿vale? Y esto se da a lo largo del tiempo, a lo largo de bastante tiempo. Sabéis que uno evoluciona, nosotros no vamos a ver la evolución del humano en nuestra vida humana, ni mucho menos. Esto es una cosa muy lenta, ¿vale? O no, ya veremos, según quién te lo explique. Para que haya evolución, tienen que aparecer variaciones heredables entre los individuos de una población, y esto es la variabilidad genética.
Lógicamente, ¿quién produce la variación? Pues la variación siempre la produce lo mismo, la mutación. La mutación, eso que hemos dicho antes, que es tan malo, que produce todos esos síndromes que hemos visto, los tumores, bueno, eso es lo que hace evolucionar a la especie. Digamos que la mutación, perdón, a nivel individual es catastrófica, a nivel de grupo no suele ser muy buena, pero de vez en cuando da un saltito de calidad, ¿de acuerdo? Bueno, factores responsables de la aparición de la variabilidad genética, perdón, la palabrita tiene tela, y modificación, por tanto, de las llamadas frecuencias génicas en las poblaciones serían la mutación, en principio, porque es el único cambio que existe, la deriva genética, que es una manera de transmitir las mutaciones, y la migración tiene que ver con la deriva genética, lo que pasa es que la deriva genética puede darse sin migraciones, y por supuesto la llamada selección natural, ¿vale? Tendríamos que añadir ahí un poquillo, lo que pasa es que esto es a nivel de individuo, que la variabilidad genética también con la reproducción sexual se produce. Lo que pasa es que la variabilidad genética generada por reproducción sexual, en concreto por la meiosis y en concretísimo por la recombinación que se produce en la meiosis, es un proceso de mezcla, entre comillas, de mutaciones, mezcla de cartas, de alelos, que hace que la variabilidad sea mayor, pero no genera variabilidad nueva. La única variabilidad nueva la genera la mutación, ¿de acuerdo? Y además nosotros, como estamos hablando de evolución, aquí no vamos a mencionar eso, aunque evidentemente el mecanismo de reproducción sexual es un grandísimo mecanismo de evolución. Bueno, mutación, fuente primaria de variabilidad genética, lo hemos dicho antes. No me va a salir esa palabra bien en mi puñetera vida. Bueno, representa un cambio estable y heredable, muy importante esto. Por tanto, esa mutación, acordaros, célula somática, no me vale, tiene que ser en una célula germinal, ¿de acuerdo? Las mutaciones serían, acordaros, aleatorias y preadaptativas. ¿Qué significa? Que en principio no sabemos, porque son al azar, si van a servir para adaptarnos a los entornos o van a servir todo lo contrario, para que nos extingamos, ¿no? Ocurrirían como consecuencia de errores en el proceso de replicación del ADN y afectarían a rasgos preexistentes. Esos rasgos son diferentes y vamos a ver lo que pasa. El ambiente los selecciona. Esto explica que la mayoría de las mutaciones sean perjudiciales. Realmente, os decía antes que para el individuo suele ser una mala noticia. Si bien, en ocasiones, introducen unos cambios fenotípicos que pueden resultar beneficiosos, pero, como dice ahí, en un ambiente concreto. En unos sí y en otros, pues a lo mejor no. Ahí tenéis un poquillo esa mutación donde veis ese escarabajo que tiene un alelo que hace que el color sea diferente, ¿vale? Evidentemente, si tú tienes un ambiente, vives en un ambiente de color verde y de repente te sale un escarabajo de color naranja, pues los depredadores van a decir, para mí, va a ser más fácil comérselo. Imaginaros que por lo que sea hay un incendio y el verde se torna en hojarasca o en naranja. Pues este individuo sería beneficiado, ¿vale? No siempre lo que parece bueno lo es, ni lo que parece malo. La deriva genética. ¿Qué es la deriva genética? Como su nombre indica, es una deriva, es una fluctuación. En este caso aleatoria, porque decimos que, como su nombre indica, porque una deriva es cuando el barco va sin rumbo, no hay manera de dirigirlo, pues en este caso lo mismo, ¿no? Es una fluctuación aleatoria de las frecuencias alélicas en una población de una generación a la siguiente. Esa fluctuación tiene su origen en lo que llamamos el muestreo aleatorio en la reproducción, o sea, en que se producen de repente variantes azarosas en esa reproducción. Ese muestreo aleatorio en la reproducción obedece a la combinación de dos factores: la diversidad de combinaciones génicas en los gametos, como decía el gran maestro Darwin. En su momento él no hablaba de mutaciones ni demás, pero él decía que todos los seres vivos tienen mucha descendencia, una descendencia muy variada, muy grande y muy variada, ¿vale? Esto sería su equivalente genético, ¿vale? Esto se originaría en la meiosis, como decía antes, gracias a los sobrecruzamientos, acordaron en inglés crossing over, de la profase 1 y a la segregación aleatoria de los cromosomas, a la segregación cromosómica que acordaros que se da en la anafase 1 y que reparte los cromosomas de cada pareja de homólogos al azar, completamente al azar, ¿vale? Por lo tanto, generamos crías, porque generamos gametos, y a su vez esos gametos se tienen que unir con unos gametos aleatoriamente al azar, generamos crías diferentes, de la misma especie, con características semejantes, pero con pequeños cambios. También se debe al azar en la fusión de gametos durante la fecundación.
¿Por qué? Porque esto lo que hace es multiplicar por 2 ese efecto de la meiosis. Si nosotros tuviésemos simplemente una dirección, un individuo hace la meiosis y de repente a partir de ese gameto se genera un ser, pues habría la mitad de posibilidades que si tenemos esa reproducción al azar. Bueno, la mitad, que va, mucho más. La unión de gametos al azar es una grandísima fuente de variabilidad genética. Las fluctuaciones debidas a la deriva genética se dan más en poblaciones pequeñas que en poblaciones grandes. ¿Por qué? En poblaciones grandes normalmente los factores son mayoritarios, o sea, los factores más beneficiosos suelen ser los mayoritarios. Cuando hay una población que de alguna manera se aísla del grupo principal, es más fácil que ahí se potencien ciertos factores que no están en el grupo principal. ¿De acuerdo? Esa deriva genética causaría una pérdida de variabilidad genética, en contraposición pues, con las mutaciones, que son una fuente de variabilidad genética. Lo que hace es potenciarse ciertos genes frente a otros, ¿vale? Lo cual puede ser bueno o malo para ese grupo. Puede ser que ese grupo prolifere muchísimo más que el grupo matriz, pues porque las características del entorno en el que se encuentran les venga mejor ese grupo de genes, o puede ser todo lo contrario, que tengamos una gran cantidad, una gran mortalidad, pues debido a que el cambio o esos genes que se han seleccionado pues sean perjudiciales. Bueno, ahí tenemos un poquillo como sería un esquema con el ejemplo anterior. Tenemos individuos aquí mezclados, uno que es doble y otro que es verde nada más. Tenemos 3 individuos con mezcla, un individuo de color verde. Aquí tendríamos todo un grupo de verdes. Esto podría ser una deriva genética, un grupo que a partir de este pues se fueran a un sitio y prosperaran ahí, ¿no? Y este pues mantendría las proporciones, este sería el grupo matriz, mantendría las mismas proporciones más o menos que en el ambiente en el que estaba originalmente. Bueno, otra cosa es la migración o flujo genético. Migración es el cambio en frecuencia génica en una población debido a los flujos migratorios de sus individuos. Lo de antes parece que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Lo otro podría ocurrir en un entorno diferente, o sea, me explico, no en un entorno diferente, en el mismo entorno. Las fluctuaciones por deriva genética pueden ser, como he dicho aquí, por migración directamente o porque haya una desconexión en la posibilidad de reproducirse, pero estén en el mismo ambiente. En este caso tienen que escaparse, un grupo de individuos se va, ¿vale? Cuanto mayor sería el flujo migratorio entre poblaciones, mayor es también la variabilidad genética introducida en esta. Entonces, a partir de un mismo grupo de individuos, si se separan en varios grupos, digamos, colonizando diferentes ambientes, pues ahí puede haber más posibilidad de flujo genético. Esto es lo que nos ha pasado un poco, ponemos entre comillas, a los humanos, ¿no? Con el tema de la raza en diferentes partes del mundo. Lo que pasa es que no hemos llegado a desconectarnos tanto como para ser especies distintas, pero sí que evidentemente se potencian unos rasgos respecto a otros. Cada continente aproximadamente tiene un prototipo físico que tiene que ver con esa migración, ¿vale? Los seres humanos, que además somos muy migratorios en su momento, claro. Y hoy día también, si no, fijaros, regalito del virus. Selección natural. Bueno, ¿qué es la selección natural? Pues es, como decía Darwin, la naturaleza, eso no existe realmente, pero lo es todo. Es cualquier factor que haga seleccionar un grupo de individuos respecto a otro. Ese factor puede ser de muchos tipos, ¿vale? La selección natural, decimos, acarrea cambios en la frecuencia génica de una población siempre que entre sus individuos haya estas 3 condiciones. Variación fenotípica, o sea, que todos los individuos del grupo no sean iguales, sino que sean diferentes. Que esa variación sea heredable, o sea, que no tengamos una variación solamente en células somáticas, sino en células germinales y por tanto en línea evolutiva, y que esa variación afecte a la supervivencia o a la capacidad reproductiva de los individuos. Esto es lo más importante, que esa variación tenga una influencia positiva o negativa en que esa especie prospere, ¿de acuerdo? Si es positiva, pues evidentemente se va a potenciar esos genes, si es negativa, pues van a ser exterminados. Bueno, ahí tenemos en el caso de antes tenemos los escarabajos verdes, que son pues blancos perfectos, ¿vale? En cambio los que son más marroncillos, pues aquí en esta corteza de árbol marrón, pues son un poquillo más difíciles de ver, por lo tanto esa mutación que en principio decíamos, qué bonito, verde en un entorno verde, estaría bien, en un entorno marrón, pues como que son más beneficiosos aquellos que somos marroncitos. Y aquí veía el pájaro que se está dando el festín. Bueno, la selección natural es responsable de las adaptaciones de los individuos a su medio,
ya que escoge todas las variantes existentes en un momento dado, las que son útiles para el individuo en términos de reproducción y supervivencia. Esto es completamente contrario a lo que decía Lamarck. Lamarck decía que los seres nos adaptamos al entorno queriendo. No señor, el entorno es el que decide quién se queda. Nosotros tenemos variantes, pero el entorno es el que va a seleccionar claramente. Bueno, es un proceso acumulativo que permite incorporar pequeñas mejoras genéticas, generación tras generación, hasta obtener estructuras muy complejas. O a veces muy simples, a veces hay regresiones evolutivas. Imaginar una tenia solitaria es tan moderna como nosotros, vive en el siglo XXI igual que nosotros. Y ahí está, no ha desaparecido, no se ha extinguido, aunque sea prácticamente nada, no tenga casi sistema. No puede ver, tiene un aparato digestivo muy reducido, prácticamente lo único que sabe es pegarse a un sitio, engancharse a un sitio, reproducirse y comer. ¿Vale? Pues con eso le basta, porque el resto del trabajo se lo hacemos nosotros. Bueno, ¿qué principios rigen la evolución? Lo primero, yo creo que con todos los años que he estado con vosotros ya el discurso lo tenéis interiorizado, pero que sepáis que la evolución no es una teoría, no es una hipótesis, es un hecho. La teoría es la manera de explicarla, ¿vale? Bueno, pues es un fenómeno biológico muy importante. Ningún religioso va a discutir que la reproducción es un fenómeno biológico, pero esto lo van a discutir. Bueno, allá ellos con su conciencia. Ese fenómeno biológico, estaría vinculado a la población y no al individuo. Por tanto, lo más importante, como decíamos al principio, es que la unidad en la evolución es la población, no el individuo. Aquí el individuo no cuenta mucho. Su base serían las alteraciones del equilibrio génico en las poblaciones. Un individuo se fastidia o se mejora, lo que sea, y él solo no hace nada. Tiene que tener una característica de grupo, tiene que haber un grupo de individuos que potencien esos genes. No siempre ha ocurrido con la misma velocidad. Aquí le damos la razón a aquellos teóricos del famoso equilibrio puntuado. Evidentemente hay fenómenos que alteran la velocidad de las mutaciones, y de las adaptaciones. Me explico, si el ambiente es muy estable, lo más normal es que haya menos tasas de mutagénesis o que esas tasas de mutagénesis no generen cambios o no sean afectadas por el ambiente, sean seleccionadas negativamente. ¿Por qué? Porque los individuos están en un entorno ya estable, perfecto. Cuando hay cambios ambientales, cuando hay algún fenómeno cósmico que genere más radiación o lo que sea, entonces hay mayor mutagenicidad y también mayores cambios porque los ambientes son diferentes. También se presenta de modo ramificado. Siempre se nos enseña los esquemas evolutivos pues como árboles genealógicos, ¿no? Que parten de un punto, de un mismo individuo, y a partir de ahí se van ramificando, ¿vale? Esto permite estructurar las relaciones de parentesco evolutivo con unos esquemas de árboles genealógicos, como decíamos antes. Y también es irreversible, o sea, la evolución siempre va hacia adelante, aunque parezca que va hacia detrás. ¿Por qué? Por ejemplo, un grupo de mamíferos de repente adquiere forma de pez y vive en el mar. ¿Eso significa volver atrás en la evolución? No. No, porque el cetáceo es diferente del tiburón, aunque su forma sea parecida. Acordaros, son órganos análogos, lo vamos a ver ahora.